Muy bien. Vamos a empezar nuestra enseñanza a esta hora. Te invito a que abras tu Biblia en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. 18 dijeran. Mateo 28, 18. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, te exaltamos, Yahweh, porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas, porque nos permite estar en este momento congregados en tu nombre. Padre, pon tu mano sobre nosotros, tu gracia sobre este lugar, tu espíritu, Señor, sobre las personas que están aquí, que se conecten, Señor, y que tu Espíritu Santo nos revele los secretos, los misterios en tu palabra que nos sean revelados, que podamos recibirlos, entenderlos y que la palabra de hoy sea de bendición para nuestras vidas. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesús. Amén. Ese mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y vamos a empezar ahora esta... Espérame tantito que aquí me saco un comercial. El Nuevo Testamento, con la secuencia que traíamos ya anteriormente, está un poquito choco el celular, creo, o soy yo. Bueno. Y vamos a empezar ahora. En el Antiguo Testamento estuvimos viendo cómo el Señor Jesús se revelaba en todos los libros sin ser todavía el tiempo de su manifestación. Todo eso a través ya sea de profecías, de el obrar, a lo mejor de cristofanías, pero recordemos que en ese tiempo todavía no estaba Jesús revelado, más bien la revelación estaba siendo del Padre, y todavía no llegaba el tiempo del Señor Jesús. De hecho, la semana pasada vimos cómo Malaquías fue el último profeta en el Antiguo Testamento en escribir, literalmente, no solamente el último en libro, sino el último en escribir, y de ahí vinieron 400 años de silencio de Yahweh, del Padre, en el cual no hubo revelación, en el cual no hubo manifestación, yo diría manifestación pública de su palabra, porque cuando llegamos a Mateo, a los evangelios, y se nos habla de una María, o de un Simeón, o de los mismos, aún María, la madre de Jesús, o Elizabeth, conocían del Señor. De hecho, dice que cuando María vio al ángel, parecía que no se sorprendió en cuanto de wow, ¿qué es esto? Sino más bien se sorprendió por la palabra que le estaba dando o que le iba a dar. Entonces no hubo manifestación pública, no hubo palabra del Señor, no hubo profetas en ese tiempo. De hecho, en este periodo es cuando se forma el famoso Sanedrín, que viene en un grupo de sacerdotes que implementó Nehemías. De hecho, Nehemías fue parte de él, y fue creciendo y se hizo toda una institución como el Sanedrín, y vino durante esos años lo que yo le llamaría la corrupción de los fariseos, ¿no? Toda esta parte de los rabinos añadiendo mandamientos a los mandamientos del Señor, imponiendo cargas que ellos no cumplían, y que yo creo que eso se interpreta así, etcétera, y viene toda esa parte que se refleja en los tiempos de Jesús, en los fariseos y en los escribas y en los saduceos y todos estos grupos sectarios, en el cual pues, el temor al Señor había sido dejado por un lado por el poder político, por
por las conveniencias del ministerio. Y entonces hubo 400 años que el Señor dijo, ya les di mi palabra. De hecho, una de las partes proféticas dice el Señor que ya no habría, creo que lo vimos en Malaquías, de hecho, ya no habría necesidad de que Él levantara a alguien o que uno le dijera al otro, oye, conoce al Señor, y dice, porque yo impondré en sus corazones, en sus mentes, mi ley, y me conocerán. Entonces, por eso en ese tiempo no hubo profetas, ¿no? Y entonces viene Mateo, el primer evangelio en el Nuevo Testamento, y presenta a Jesús cumpliendo la ley y a los profetas. Jesús es el Rey de Reyes con autoridad universal, y de eso vamos a platicar el día de hoy. El evangelio, ya vimos que es evangelio, y vamos a ver al Señor Jesús manifestado como el Rey de Reyes, como el Rey de los judíos. Él cumple las promesas del Antiguo Testamento y ejerce autoridad sobre cielo y tierra. ¿Qué tenemos que nosotros como creyentes entender de esto? Tenemos que reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesús y vivir bajo su señorío. Es incongruente que tú digas que reconoces a alguien y no te sujetas a él. Que lo reconoces como autoridad, pero no. Si te dice algo, te manda algo, no lo hagas. Él es el Rey soberano y el Mesías prometido. Vamos a hablar un poquito de las generalidades de Mateo. Y fíjate, hay algunas cosas interesantes. Mateo significa regalo del Señor. De hecho, Mateo, cuando se refiere a sí mismo en el Evangelio, utiliza el nombre de Leví para relacionar, bueno, de hecho él se presenta como Mateo el publicano, y los demás evangelios lo llaman como Leví, hablando de su pasado, como haciendo una clara delimitación de Leví, el pecador, ¿no? El recaudador de impuestos. Mateo es el apóstol escogido por el Señor. El libro fue escrito por ahí de entre los teólogos. Consideran que fue escrito entre el 50 y 65 después de Cristo. Vamos a la media. Algunos consideran que por el año 60, porque la descripción que hace es antes de la destrucción del templo, ¿no? Como que estaba en ese tiempo. Ahora, hay un debate en cuanto a la autoría de Mateo. Y fíjate, es un debate reciente, ¿no? Del último siglo. De hecho, hay una tendencia a querer quitar autoridad a los autores bíblicos, porque algunos eruditos modernos dicen, no, es que no hay identificación, no dice, inclusive en el Evangelio de Juan dicen que no fue escrito por Juan, sino que fue escrito al menos no en el primer siglo, sino después, que fueron varios autores y que escribieron a conveniencia a Juan, ¿no? Pero yo creo que es más una tendencia de querer desacreditar la escritura. Pero en el caso de Mateo, aunque no se describe propiamente como autor, desde el siglo I reconocen a Mateo como el autor. Entonces, no hay duda por tradición y desde la antigüedad en que Mateo es el autor, y obviamente fue un discípulo presencial de nuestro Señor Jesús. Lo que narra es porque ahí estuvo. Y es un evangelio escrito o dirigido a judíos. Y ahorita vamos a ver por qué su evangelio está centrado en presentar a Jesús como Mesías, el Mesías profetizado y el Rey de los judíos. ¿Y por qué esto era importante? Porque Mateo busca, como era una carta enviada, un evangelio escrito para judíos, ¿cuál era el debate de los judíos respecto a Jesús? A no reconocer en Jesús al Mesías prometido, al que sea rey sobre los judíos. Entonces, como dato curioso, Mateo es el libro más profético en el Nuevo Testamento. De hecho, 25% de lo que es Mateo habla sobre profecías. Y es mucho, tiene más de 60 pasajes proféticos, y hace mucho énfasis en presentar a Jesús
como el Mesías. De hecho, si tú lees Mateo vas a encontrar mucho como fue escrito, como estaba escrito, o eso aconteció para que se cumpliera tal profecía. Y se refiere a Jesús como el hijo de David. Crea una unión entre el Mesías de la promesa y el Cristo de la historia. Acá había una persona prometida, ¿no? Y el Cristo histórico es el que vino y se hizo carne, y Mateo se encarga de decir, oye, no es un Cristo histórico y no es un Mesías prometido, es la misma persona. ¿Ok? Las enseñanzas del Señor Jesús en Mateo llaman a la obediencia y denuncia la simulación y la hipocresía. Utiliza esta fórmula que te decía, para que se cumpla lo escrito por y da la profecía. Entonces, pero vamos a ver, ¿de quién está hablando Mateo en la escritura? Que es el Señor Jesús hablando en el pasaje que leímos de inicio, el que dice, toda potestad me ha sido dada. ¿Cómo es que Mateo lleva todo el evangelio a ese punto de mostrar al Señor Jesús como el rey que tiene la autoridad sobre todo? De entrada, Mateo 1:1 dice, empieza, dijera alguien, tirando facto, ¿no? Diciendo la verdad así, a rajatablas. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y por qué utilizó estos dos? Me están saliendo muchos comerciales, no sé por qué. Que no me pueden dejar regalos. ¿Por qué? Para judíos. Y lo primero que hace Mateo es decir, para que no piensen que es una persona ajena a nosotros, dice, hijo de David, hijo de Abraham. Y recordemos que hablar sobre hijo de David, hijo de Abraham, está hablando de dos cosas, de dos pactos, dos promesas dadas a Abraham y a David, y uno como descendiente del pueblo de Dios, de Yahweh, en Abraham. Recordemos que en Abraham empieza toda la formación de la nación judía o hebrea en su momento, en el Antiguo Testamento, de los israelitas. Y cuando dice hijo de David, todos sabían que se refería al rey que vendría de la simiente de David. Si iba a ser Mesías, tenía que ser de la descendencia de David. Si no, no podía ser el Mesías. Entonces, lo que hace Mateo en Mateo 1:1 es decir, de este Jesucristo, Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach en hebreo, dice, de ese que estoy hablando, que les voy a decir cuál es su genealogía, es hijo de promesa y es el profeta, la persona profetizada de nuestros ancestros. Y Jesús cumplió, Jesús es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Dice Mateo 21:5. Vamos a mover mucho ahí en Mateo. Desde el 4 dice Mateo 21:4. Todo esto aconteció, fíjense lo que les decía, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, hija de Sión se refiere a Jerusalén, he aquí tu rey, rey con R mayúscula, viene a ti manso y sentado en un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todos sabían de este pasaje en Jerusalén, o el pueblo de Israel sabía que vendría el Mesías, el rey, cumplir esa palabra profética. De hecho, en Mateo 2:4, quiero demostrarles cómo sabían de quién era el Cristo, o sea, sabían de quién estaba profetizado. Dice Mateo 2:4, y convocados todos los principales sacerdotes, estamos aquí en el pasaje cuando llegan los magos de Oriente y le dicen a Herodes, oye, ¿dónde está el rey que viene a reinar? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo.
Y entonces Herodes dice, oigan, vengan acá muchachos. Dice, ¿quién es? ¿Dónde van a ser? Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. No hace la pregunta de quién es, de quién está hablando, oye, estos cuates vienen, de cuál fumaron, ¿no? Vienen inventando cosas. No, Herodes sabía de qué estaba hablando, porque su pregunta es, oigan, sí está profetizado, ¿verdad? ¿Dónde dice que van a ser? Y es cuando viene el pasaje, y tú, Belén de Efrata, no eres la más pequeña de ahí saldrá el Salvador. Entonces, perfectamente el judío sabía del Mesías. De hecho, el anhelo esperado del Mesías que vendría como rey para liberarlos de la opresión romana. Esa era su idea, ¿no? Ese era su pensamiento. De hecho, Mateo presenta a Jesús como el rey. Mateo 11, al 5 dice, y al oír Juan el Bautista, que estaba en la cárcel, los hechos, dice, de Cristo. Y esto de cuando ya les decía, Cristo no es su nombre es Yeshua, Jesús. Cristo es la traducción del Mesías al griego. Entonces dice, los hechos del Mesías, si lo quieres entender así, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y fíjate, algo interesante de esto es que nadie pone en entredicho a Juan el Bautista haciendo esa pregunta como para señalar, juzgarlo y decirle, oye, ¿cómo Juan, siendo Juan el Bautista, se pone a dudar? Entendamos el momento en el cual está en la cárcel y él quisiera ser libre, ¿no? Y parecía que su pregunta viene en el sentido de, ¿será que Jesús podrá venirme a dar libertad de la cárcel a causa de Herodes? Y dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id, lo voy a decir en español, vayan y hagan saber a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y si nos ponemos así un poquito en recordatorio, recordemos que Lucas 5:14, que viene de Isaías 60, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y muchas de las descripciones, o varias de las descripciones que hace de sanar a los ciegos, dar vista al cojo, y a los oprimidos dar libertad, Jesús lo repite, le dice, vean lo que está ocurriendo. Dijera Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí dirá, el que tiene ojos para ver, vea. Están viendo lo que está ocurriendo. O sea, yo no les tengo que decir. Vayan y díganle a Juan, mi primo, lo que está ocurriendo. Yo no sé si estos mensajeros, discípulos de Juan, estuvieron con Jesús 1 hora, 2 horas, 5 días o 10 días, no sé, como para que ellos hayan sido testigos de decir, oye, sí, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, el sordo oye, los muertos resucitan y los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cuánto tiempo estuvieron? No sé. La escritura no lo dice. Pero sí queda claro que ellos se fueron como testigos. O sea, nadie les contó. Ellos estuvieron ahí, ellos presenciaron, y yo creo que iban en el camino, oye, ¿viste al cojito que llegó así? Oye, pero ¿viste el ciego que... Oye, pero ¿viste los 10 leprosos que llegaron y de repente, sí, nada más regresó uno, y ¿viste que resucitó? No sabemos cuánto tiempo estuvieron, pero fueron a ser testigos de decir, oye, sí, el Mesías prometido que vendría como rey de los judíos, aquí está, ¿eh? O sea, sí es. No dudes al respecto.
Y vamos a ver Mateo 16, 16, 19. Vemos cómo Mateo hace mucho énfasis en esto, en presentar al Señor Jesús con toda autoridad y todo poder. Mateo 16, 16 al 19, digo, es un texto conocido, de debate, por cierto. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Recordemos que este es un pasaje de debate porque de aquí los católicos toman que Pedro es el fundador de la iglesia y que Pedro entonces es el primer papa y toda esta parte que conocemos de la iglesia católica, lo que cree. Pero veamos lo que dice la escritura. Y quiero dejar esto claro para que podamos todo lo demás entenderlo sobre esto. Jesús obviamente hizo un juego de palabras. De hecho, dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué hizo esta reiteración de Jonás? Porque Jonás significa paloma. Como haciendo un énfasis, decir, el Espíritu está sobre ti porque lo que recibiste no fue de carne y de sangre, sino te fue revelado por el Espíritu de Dios, hijo de Jonás, hijo de la paloma. Y dice, entonces, a la verdad te digo que tú eres Pedro, y la palabra ahí Pedro, que se utiliza en el griego, es Petros, en masculino, que significa piedra o fragmento de piedra. Una piedrita, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de una piedra? ¿Cuál es la diferencia entre una piedra y una roca? El tamaño, ¿no? Petros era una porción de piedra, un fragmento, algo individual. Pero cuando dice, y sobre esta roca es Petra, que es en femenino, que significa roca, masa sólida, fundamento. Recordemos que cuando Jesús habla sobre esta roca, está diciendo sobre esta verdad que tú dijiste que yo soy el Mesías prometido, Hijo de Dios viviente, fundaré mi iglesia. De hecho, edificaré. Para edificar tienes que hacerla sobre roca sólida, sobre una petra. Entonces, Petros es algo más pequeño individual y Petra una base firme y masiva. Y Mateo, digamos, puso la intención de esto manifestarlo. ¿Para qué? Para una audiencia judía. Oye, la verdad es que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, y sobre esa verdad es que la iglesia ha sido fundada y es el evangelio que hoy estamos compartiendo. Recordemos que Mateo escribió seguramente aproximadamente 30 años después este evangelio de que Jesús había muerto. Entonces, está Jesús poniendo un fundamento de decir, la verdad, yo soy el que había de venir. Y sobre esta verdad es que en lo que creyó Pedro y confesó, es que todos los demás que reconozcan lo mismo que Pedro acaba de declarar, está fundada mi iglesia. Tú y yo estamos aquí hoy por esto, porque hemos creído que Él es el Mesías prometido, Hijo del Dios viviente, en el cual tenemos salvación. Si tú no crees esto, necesitas creerlo. Porque si no, yo te diría, tu fundamento de convicción y de creencia no es firme. Ya lo comentaba, creo que el viernes, ¿no? De hecho, esto de Pedro y Petra y Petros
Lo vimos justamente en la clase del viernes de Eclesiología, el fundamento de la iglesia. Y ya nada más para complementar esto, Agustín de Hipona, que fue uno de los primeros padres de la iglesia, de los primeros siglos, dijo esto, confirmó esto, dice, sí, la afirmación que está haciendo Mateo respecto al Señor Jesús es que Él es el Cristo. Y esto lo saco notación porque, ya lo había dicho una vez, pero para recordarlo. La iglesia primitiva surge en el siglo I, ¿no? de nuestra era. De ahí hasta el concilio, cuando empieza la iglesia católica, fue por el año 300 y algo, siglo IV. Ahí empieza la iglesia católica. Inclusive yo diría, los que fundaron la iglesia católica en ese primer concilio, no estaban, a diferencia de muchos que dicen, no, es que ya han hecho transversado la escritura y la han puesto a su modo. No, espérame. Ni siquiera la corrupción de la iglesia católica como tal no vino en el siglo IV. A partir del siglo aproximadamente VI es cuando viene la corrupción y empiezan a implementar cosas humanas y que los santos y que las vírgenes, todo lo que sabemos que no está conforme a la escritura. Pero del siglo V, IV hacia atrás, son reconocidos los padres de la iglesia como eso, como padres de la iglesia, los que pusieron fundamento. Estamos hablando de los discípulos de primera y segunda generación después de los apóstoles. Y ellos tenían la enseñanza fresca de los mismos apóstoles, por lo cual todo lo que ellos comentan en los comentarios que hay históricos nos sirve mucho para entender lo que ellos entendían en ese momento de la escritura. Y no hay evidencia o no hay textos que contradigan, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Como tampoco ninguno de ellos reconoce a Pedro como muchos presentan a Pedro como el líder puesto por... No, espérame, la escritura no dice que él haya sido el líder. De hecho, si nos ponemos estricto, como que era el de los más defectuosos de los apóstoles, ¿no? Tuvo varios detalles, pero fue el que fue utilizado en el primer sermón que se convirtieron 5,000 personas. Ajá. Haya sido elegido o no como líder de los apóstoles, de hecho, alguna escritura no lo presenta como tal. Cuando Pedro va a Jerusalén, dice, me encontré con Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro y Juan, como los que estaban liderando. Cuando fue el primer concilio en Jerusalén, el que llevó la batuta del concilio fue Jacobo, el hermano de Jesús. O sea, hay varias evidencias que ponen de manifiesto que Pedro como que no era el líder, pero ese no es el tema de discusión. Desde más yo diría, ni siquiera habría que discutir al respecto. El punto es aún los padres de la iglesia, que se llama la era patrística, reconocen la evidencia del Señor Jesús como el Mesías prometido para salvación del mundo. Ahora, vamos a Mateo 5:15. Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y por qué este pasaje es importante? Porque él viene a decir, lo que está diciendo es, porque la misma ley habla sobre él, profetiza sobre el Señor Jesús. Todo lo que la ley y los profetas hablaron de mí, yo lo vengo a cumplir. No vengo a decir, no estaban mal, no. Su misma presencia manifestaba que la ley estaba y los profetas estaban siendo cumplidos en él.
Y antes de entrar a lo siguiente que quiero comentarles, quiero que tengas en vista esto. Un rey, ¿cómo sabes que un rey es rey? A ver, la tradición monárquica ha manifestado todo ese tiempo que para que un rey tenga una investidura como tal, es a través de de ceremonias y de símbolos que lo legitiman, que lo hacen legal, ¿no? Más fácil. ¿Qué es un rey? Un rey se constituye como el jefe, o sea, la autoridad, encarna la autoridad histórica, o sea, profecías, poder, e imparte justicia imparcial, o sea, es un juez. Piensa en un rey, sea de películas, histórico, no sé. Tenía una investidura, no era rey porque él solito dijera que era rey, sino había todo un proceso para decir, él es nuestro rey. Un rey tiene el poder ejecutivo, o sea, la dirección o la facultad de ejecutar, tiene el poder legislativo que es cumplir la ley, y tiene un poder militar, o sea, defiende la soberanía, esto es la identidad, protección y seguridad a todo un pueblo. Si piensas en Jesús como rey, tendría que cumplir alguna de estas cosas, ¿no? De hecho, un rey manifiesta su autoridad de manera tangible e intangible. Fíjate, algunas cosas que identifican a un rey. Corona. Representa soberanía. Y comúnmente cuando se manifiesta soberanía, habla de soberanía divina. Es rey porque desde allá, de hecho, la escritura dice que el Señor establece reyes. Él quita y pone reyes. Tiene un cetro. Representa el poder terrenal, mando militar y justicia. Tiene un manto. Representa el estatus, realeza y distinción. De hecho, cuando iban a la guerra, el rey llevaba una vestimenta diferente que lo identificaba aún dentro de la batalla como rey. Y algunas veces en las batallas o arreciaban, decían no maten a nadie, váyanse directo al rey. O en otras batallas era, no importa el rey, maten a todos los que puedan. Pero había una distinción del rey. Hay una película que es Cruzada, y me llama mucho la atención esto. Está el rey, se fue el nombre de este rey. Es conocido como el rey leproso de Jerusalén, porque tenía lepra. Y está Salasadín, que es el rey de los musulmanes. Y cuando hay un conflicto en el cual alguien rebelde de Israel ataca a los musulmanes y viene todo el ejército musulmán, sale el rey de Jerusalén y primero tienen un diálogo entre ellos, ¿no? Y se respetan como rey. Entonces le dice, oye, pues es que tú me atacaste. No, pues no fui yo, acá un rebelde, lo hizo sin mi autorización, pero yo lo voy a castigar. Y el otro le dice, ¿lo vas a castigar? Sí, confío en ti. ¿Estamos bien? Sí, estamos en paz, sí. Y todavía le dice al rey musulmán, oye, permite que mis médicos te revisen. Y ya. Y hasta había un protocolo para, en ese momento, se veían de frente y uno agarraba hacia un lado y otro hacia el otro, y ya no se enfrentaban, o sea, no se daban la espalda, ni se confrontaban. Un rey tiene esa autoridad. No es una autoridad o un poder tangible. Por el puro respeto, por solo la investidura que tenía la otra persona, decían, si eres rey, yo te respeto. Hay otra escena en esta misma película que uno de los agarran a los rebeldes y el rey musulmán le dice, todavía respetando a uno que se había hecho pasar por rey, le dice, toma agua. Y agarra el agua, rey de Jerusalén, agarra y se la da al otro. Y dice, así como, pruébala para ver si no tiene veneno. Y entonces el otro la toma y dice, no, pues está bien.
Y el rey musulmán se ofende y le dice, ¿tú crees un verdadero rey no haría esta bajeza de querer envenenar a otro rey si yo te estoy dando agua? Eso no es de reyes. ¿Mm? El Señor Jesús, si lo ves de esta manera, cumple con todos estos requisitos de corona, cetro, manto, en el cual manifiesta su autoridad. La Escritura lo manifiesta y lo dice. Su ceremonia de investidura incluye una ceremonia de investidura de un rey, incluye un juramento de hacer cumplir la ley, una unción, o sea, es ungido, que es un derecho divino, y una entrega de insignias. El Señor Jesús, ¿dónde crees que es la ceremonia de investidura del Señor Jesús? No, en la cruz del Calvario. Él vino a cumplir la ley y la cumplió hasta la muerte y muerte de cruz. Fue ungido y ¿sabes cuál fue su insignia? La cruz y los clavos y la corona de espinas. Y ahorita vamos a ver, espero que me alcance el tiempo, cómo el Señor cumple esto y por eso recibe todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra, presentado en Mateo. Vamos a hablar de dos cosas importantes de esto como rey. Un rey tiene poder y autoridad. La autoridad. A ver, ¿qué es poder? Primero, el poder es la facultad de poder hacer las cosas. Pues, ya sea por la fuerza o no. Pero alguien que tiene poderes tiene la facultad de imponer, ¿no? Tiene, debe decir derecho, pero más que derecho tiene eso, la facultad de poderlo hacer. Decía He-Man, ¿no? En su frase esa de criatura, yo tengo el poder. Y decía que del universo y no sé qué tanto la caricatura, ¿no? Pero decía, yo tengo el poder, o sea, tengo la facultad de hacer lo que tengo que hacer. Y eso un rey lo tiene en manera tangible e intangible. De nada te sirve alguien que diga ser rey y no tenga la autoridad de hacer las cosas. De hecho, se les llama títeres. Mira, se dice ser el presidente, pero en realidad no decide, no hace nada. Es títere de sutanito, perenganito. El poder en el Señor Jesús fue algo que podríamos decir es la investidura misma de ser hijo de Dios. Romanos 1:4 dice, hablando Pablo, Romanos 1:4, que fue declarado hijo de Dios, o sea, una identidad divina con poder. Dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús tenía poder. Hebreos 1:3. Me voy a ir aquí un poquito rápido en los pasajes. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, una manifestación hablada del poder que estaba en él porque él mismo era el resplandor de la gloria del Padre. La imagen misma de su deidad. Dice que él es la parte visible de un Dios invisible. Juan 17:2. Dice, esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, potestad es poder, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, no solamente estaba ungido, sino el Padre le dio al Hijo la facultad de poder hacer las cosas.
De hecho, Salmo 89:19 es una palabra profética, dice: entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto mi socorro sobre uno que es poderoso. O sea, he puesto mi socorro, mi ayuda, sobre alguien que tiene la facultad de manifestarlo. Ha exaltado, dice, a un escogido de mi, es exaltado a un escogido de mi pueblo. Espero que vayas entonces entendiendo que esta investidura de poder de decirle al Señor Jesús, Rey de los judíos, no era solamente un título, sino tenía el poder para hacerlo. Juan 10:18. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, está hablando de su propia vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no actuaba por sí mismo, sino por el poder del Padre en él. Lucas 8:25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Jesús, ¿por qué tenía poder? ¿Jesús oraba? Claro que oraba. ¿Jesús era el ungido? Claro que tenía ungido. Pero el poder era el respaldo divino de decir: Él es Jesucristo hombre, es 100% Dios y 100% hombre. Y en ese 100% Dios era el poder sobre él. De hecho, ese poder el Señor nos lo delega a nosotros. Dice Hechos 9:34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. No se levantó por el poder de Pedro. Se levantó por el poder en el nombre de Jesús. Jesucristo, y de hecho se refiere a él como persona. Jesucristo hoy, ahorita está aquí presente, es el que te sana. El poder que ves actuando no es mío, es de él en mí. Y leíamos ahorita en los pasajes, dice: él fue revestido con poder, él fue enviado con poder. Haz de cuenta esto: si un soldado va a la guerra, te me acordé de cuando Estados Unidos atacó a Irak para atrapar a Saddam Hussein. Se llevaron la sorpresa porque los soldados no tenían armas. Eran o rifles muy viejos de madera o palos de escobas pintados, para que desde lejos se decían: oye, ¿cuántos soldados son? No, pues veo como 10, pero están con sus armas. No, ¿cuáles armas eran? Eran mentira. Un soldado va a la guerra con el armamento que le da poder. Va con poder para causar daño a través del armamento que trae. Va equipado. El Señor Jesús fue equipado, valga la analogía, con la facultad de poder hacer lo que Él vino a hacer. Lo segundo es su autoridad. La autoridad es una manifestación específica de su poder. ¿Y sabes qué es la autoridad? Es el poder no tangible. Su poder se manifestó tangiblemente, ¿no? Se veía lo que hacía, pero su autoridad es algo, mira, a ver si te sirve la definición. La autoridad es esto: en lugar de imponerse por la fuerza, quienes obedecen lo hacen de forma voluntaria porque respetan el cargo, el conocimiento o el liderazgo de una persona. Eso es autoridad. No sé si has visto por ahí, valga la semejanza, ¿no? Respetuosamente. No sé si has visto un video del perro llamado King Charles, que es un perro que manifiesta autoridad. Entonces hay dos perros más grandes que él peleándose, uno abusando de otro, y de repente toman al perro, al rey Charles, que viene caminando, y hay dos mastines acostados,
Y uno está distraído acá como viendo la pelea, así como que se están peleando. Y de repente siente la presencia del perro y voltea y lo ve y se levanta así de, patrón, ¿ves usted? Y en otro video, este perro está escoltado por 2 perros más grandes que él y más fuertes. Entonces en la escena llega el perrito a donde están peleando y el que está abusando, el que está débil, lo ve y pone cara así, mi salvación. Y el que está abusando ve al King Charles y suelta al otro y se hace para atrás y se van así. No estaba jugando, no te creas, nomás estaba hasta aquí cotorreando. Y se acerca el perro y le pone la pata y lo tumba. Y se le pone encima como diciéndole, mira, pues deja de andar jugando de esa manera, ¿no? El perro no tiene más fuerza que otros, quizá, pero todos lo respetan por quien es. Valga la analogía, te lo dije, con sumo respeto. La autoridad del Señor Jesús no era solamente porque manifestara poder, sino porque su vida manifestaba esto. Y vamos a ver en esta autoridad esto. Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El Señor da ese mandamiento, dice, habéis oído, ojo por ojo y diente por diente, o sea, si te hicieron que te paguen. Dice, pero yo les digo, no solamente ames busques justicia, sino ama a tu enemigo. Y todos los que tienen problema con autoridad siempre dicen, ¿y por qué voy a amar a mis enemigos? ¿Quieres una respuesta franca? Muy sencilla es, ¿por qué lo dice? Pero el que está bajo su autoridad no discute. Dice, confía y dice, si el Señor dice que ame a mis enemigos, lo voy a amar. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Mateo 7:29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, era reconocido. Investigando un poquito sobre este pasaje, dice, ¿por qué la gente le reconocía autoridad? Era mi pregunta. Y encontré esto. 1, porque hablaba por sí mismo. O sea, no se justificaba en alguien más decir, no, ¿por qué me mandas esto? Pues es que ya dice que así lo tengo que hacer. ¿Recuerdan lo que les decía de la historia de mi papá que decía, oye, ¿por qué hacen esto aquí así? Pues es que siempre así se ha hecho. Oye, pero está mal hecho. Pues es que así me dijeron que se hiciera y así, pues así lo hago, así se ha hecho siempre. Jesús les decía las cosas, pero no justificándose en alguien más. Le decía, porque yo te lo digo. Ajá. Segundo, con autoridad propia. Veíamos hace rato como decía, ama a vuestros enemigos. ¿Quién me lo manda? Yo. Hay un capítulo, y luego nos reímos aquí en la casa, que nos acordamos de Alf, la serie de Alf. Entonces Alf por alguna razón es enjuiciado, o hizo algo malo, y entonces hacen un juicio en la casa. Y Alf empieza su defensa diciendo, es que me están señalando, dice, me están señalando injustamente como en el jardín de Edén, que Adán pecó y fue enjuiciado, y ahí se quería justificar, y el niño lo detiene y dice, oye, pero Adán y Eva sí pecaron delante de Dios, y dice, sí pecaron, hicieron lo malo, y Alf se voltea y dice, ¿quién lo dice? Dice el niño, Dios. Y la escena es cómica porque Alf dice, bueno, y cambia de tema. La autoridad se manifiesta en la persona que él mismo da la indicación y prácticamente dice, yo me hago responsable de esto. Y tercero, hay congruencia y poder en lo que dice. Jesús no hablaba por decir. Él decía, ama a tu enemigo, y él mismo manifestaba esto. Amaba a sus enemigos.
Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, tiene el poder para perdonar pecados, ahí les va. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. No le dijo, bueno, si te quieres levantar, ya te puedes ir, ¿no? Le dijo, no, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Y sabes qué hizo? Dice la escritura, que el paralítico se levantó, agarró su cama y le dijo, ahí nos vemos. ¿Quién te sanó? Él me sanó. ¿Y por qué estás cargando tu lecho si es día de reposo? Él me dijo que lo hiciera y yo le obedecí. ¿Y por qué lo hizo? Por la autoridad que vio en el Señor Jesús. En Lucas 19:45 dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Por qué Jesús hizo esto? Podría alguien decir, manifestó violencia y no fue empático. No, la autoridad que tenía como hijo de Dios, y él mismo le dice, mi casa, o sea, fue escrito y se les dijo. Yo estaba ahí cuando se escribió, casi le dice al Señor Jesús, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho casa de ladrones. Tú imagínate que alguien llega a tu casa a dar órdenes. ¿Tú qué dirías? Imagínate que llega, historia verídica, no es testimonio, pero cuando llega la suegra a la casa y empieza, ay, no, ¿por qué tienes esto aquí? ¿Y por qué esto acá? Y esto se pone acá, es que yo diría que mejor hagas así. Y cualquier nuera diría, oiga, eso hágalo en su casa. Aquí es mi casa. Dijera, mi casa, mis reglas. El Señor Jesús prácticamente está diciendo, oigan, no respetan lo que no es de ustedes, es mi casa, es casa de mi Padre. Y tengo la autoridad para sacarlos de ella. 1 Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. Pablo manifestaba la autoridad, no de él. De hecho, Pablo mismo decía, pues, si yo soy apóstol, es por él, porque si por mí fuera, yo mismo no me calificaba. Pero la autoridad está en el nombre del Señor Jesús. De hecho, dice el escritor que echaban fuera espíritus o demonios en su nombre. Cuando unos quisieron echar fuera unos demonios, los endemoniados persiguieron y molestaron a estos. Y dice el pasaje, porque les dijo, en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, le echamos fuera. Y los demonios le contestaron, mira, sabemos quién es Jesús. O sea, sí lo conocemos, o sea, sí. Sabemos quién es Pablo. Hemos oído hablar de él. Pero ustedes quiénes son como para venirnos a mandar. No tienen la autoridad. Jesús nos da la autoridad en su nombre como rey. Y quiero terminar con esto. Jesús recibió toda la autoridad porque venció. Algunos dicen que es el mayor enemigo del hombre. Yo diría que es un enemigo, ¿no? La muerte. Jesús vino a derrotar a los que todas las personas le temen si no están en él, a la muerte. ¿Por qué hay gente que le teme a la muerte? ¿Has considerado esto? ¿Por qué la gente le teme a la muerte, a lo inevitable que va a pasar, pero le tiene miedo? Porque no tiene una seguridad de lo que vendrá después de ello. Los que hemos creído, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo no le temo a morir porque me hacen un favor. Ya me voy con él.
De hecho, Pablo decía, tengo esa encrucijada, dice, porque yo quiero estar con él, pero quedarme es provechoso por ustedes, porque sigo llevando el evangelio de salvación. Al derrotarla, Jesús a la muerte, Él dio esa autoridad a la iglesia para alcanzar a las naciones. Cuando Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada, ¿cuándo fue? Vuelvo al punto, ¿cuándo fue Jesús coronado? Después de venir a hacer lo que hizo en la cruz del Calvario y resucitar. Dice Apocalipsis, el Cordero es digno de abrir los sellos. ¿Y por qué él es digno? Dice, porque fuiste inmolado y con tu sangre hemos sido redimidos. En Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo? Después de la humillación. Recuerden que Jesús murió, vivió humildemente, nació humildemente, vivió humildemente y fue humillado, dice, hasta la muerte de cruz. O sea, no murió como cualquiera, murió siendo menospreciado, rechazado, vituperiado, señalado, injuriado, golpeado, le hicieron bullying, fue humillado, fue desnudado, fue exhibido, fue puesto en la cruz, que era la muerte más despreciable en ese tiempo. Y dice Filipenses, después de toda esta humillación, vino su exaltación. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Y se le fue dado reino porque fue hecho rey. No puede haber rey si no hay reino. O el rey es porque hay un reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Y sabes quién recibió esto? El Señor Jesús. Después de haber sido exaltado, después de la muerte en la cruz, sepultado en una tumba y resucitado, siendo glorificado, el Señor se vino a constituir o a manifestar o a recibir el título Rey de Reyes. De hecho, ¿recuerdas que en la cruz del Calvario, y eso se me pasó a ponerlo, si es en Mateo donde dice que Herodes mandó a poner una tabla en la cual dijera Rey de los judíos, y lo pusieron, que los sacerdotes fueron, no digas que es Rey de los judíos, sino el que se dice ser Rey de los judíos. Y Herodes dijo, no, lo que he dicho y ha sido escrito, así se queda, ya no lo voy a cambiar. Digo, Pilatos, Herodes, Pilatos, lo que ya puse, ya lo puse. Y sabes que en hebreo poner el Rey de los judíos eran las consonantes de la palabra que forma el nombre de Yahweh, el tetragramatrón. Por eso los sacerdotes, cuando vieron sobre Jesús el título las letras en hebreo, que es Yahweh, lo vieron y dijeron, no, espérame, Pilato, lo que estás diciendo que él es hijo de Dios. Y sabes que sí lo hará. Mateo presenta precisamente esto, que el Señor Jesús es Rey de los judíos, el Rey que es sobre todo Rey de reyes.
Y ¿sabes qué? Dignamente lo es, porque cumplió con todo lo necesario para ser investido como rey. Y Mateo entonces le dice, este rey prometido, que es el Mesías, es Jesús, el rey de los judíos y el rey que ha sido puesto sobre toda nación, pueblo y lengua, para que confiesen su nombre como el Rey de Reyes. Tenemos que entender esto y vivir en esto. El Señor debe ser Rey soberano sobre nuestras vidas. No puedes decir que Él es tu Rey si no hacemos lo primero que es sujetarnos a Él. Él tiene la autoridad y el poder para hacerlo. ¿Tú sabes qué le da valor a un billete? Oye, es un papelito. Sí, pero hay una reserva en oro que respalda el valor que dice la denominación del billete. Hay una fuente que respalda. Haz de cuenta que la denominación de la autoridad respaldada en el poder, esto es, en el oro que respalda esa autoridad. El Señor tiene el poder y la autoridad en sus manos, por eso Él es Rey de Reyes. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra revelada. Gracias, Señor, por el libro, por el Evangelio de Mateo, que nos permite ver, recibir y entender a Jesús como Rey. Él recibió toda autoridad y toda potestad en la tierra como en el cielo, o en el cielo y en la tierra, en ese orden. Sí, Señor, y no fue una casualidad. Toda su vida manifestó y cumplió las profecías que de Él se hablaban como el Mesías prometido, como el Rey que habría de venir. Gracias, Señor, por haber venido, haber cumplido todo lo necesario, ocupando nuestro lugar para darnos salvación y redención. Y hoy, Señor, has sido exaltado sobre lo más alto, exalsamente, porque tú eres digno. En ti está todo el poder y toda la autoridad. Así te manifestaste y así, Señor, queremos que tú estés sobre nuestras vidas, gobernando, reinando y siendo tú soberano y Señor sobre nuestras vidas. Padre, enséñanos a ser obedientes a tu palabra, a tu ley, a tu reino, a ser congruentes entre lo que decimos, vivimos y hacemos en ti. Gracias, Señor Jesús. Toma tú el trono de nuestros corazones, siéntate tú ahí y tú gobierna sobre nosotros. Más de ti en nosotros, para nosotros menguar, y tú seas exaltado. Oh Señor, Rey de nuestra vida. Amén.